Y a ver, niños, seguramente ustedes ya están viendo el examen físico general en la práctica, ¿ya? No. ¿Sí? No. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos con esta unidad? Primero, identificar la secuencia correcta para realizar un examen físico correcto. O sea, saber desde dónde tenemos que empezar, seguir el orden y dónde tenemos que terminar. Porque ustedes han visto, todo tiene un orden en realidad en medicina. No podemos empezar en el pie y terminar en la boca. ¿Ya? Y a través de toda la información que ustedes ya han recolectado en la anamnesis, ¿no es cierto? Nosotros cuando preguntamos ya tenemos una idea de qué podría estar pasando con el paciente que acude a consulta, ¿no es cierto? Ya más o menos uno va planteando un diagnóstico. Y con el examen físico lo que hacemos es fortalecer eso. ¿Ya? Entonces, recordemos cuál es nuestra Estructura. nuestra guía. Ya hemos visto todo lo que es anamnesis, hemos visto signos y síntomas generales, signos y síntomas funcionales, y ahora vamos a empezar con lo que es el examen físico. Primero vamos a hacer un examen físico general y luego el examen físico regional, que ya es un examen por sistemas. Los ítems 8, 9, 10 y 11, ¿recuerdan que ya los hemos visto? Creo que sí. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Tal vez? Sí. ¿Hemos visto los ítems 8, 9, 10 y 11? Sí. Sí, hemos visto. Ustedes se han tomado el pulso, se han tomado la presión, se han tomado la temperatura, ¿no es cierto? Pero hemos dicho de que esto tiene que estar en realidad al principio, ¿no es cierto? Empezamos por lo que son signos vitales. Empezamos tomando la temperatura, empezamos tomando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. ¿Y qué nos falta aquí en estos cuatro? No lo he puesto. Peso y talla. Muy bien, peso y talla, que también hemos dicho que es un signo vital, ¿no es cierto? Peor aún en pacientes internados. Entonces, vamos a empezar viendo lo que son procedimientos básicos del examen físico, posición y decúbito, marcha o ambulación, fases y expresión de la fisionomía, conciencia y estado psíquico. La parte de constitución y estado nutritivo lo vamos a ver bien, como diríamos, puntual, porque recuerden que ya hemos visto pérdida y ganancia de peso, ya sabemos que es el índice de masa corporal, ya sabemos a partir de cuándo hablamos de desnutrición, a partir de cuándo hablamos de obesidad, ¿no es cierto o no? ¿Cuánto es el índice de masa corporal quieto? Normal. 18.5 a 22.5, ¿no? Por ahí. 18 a 24. 18.9 a 24.9. A partir de 25 ya es Sobrepeso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver en el examen físico general? ¿Para qué nos sirve? Como les decía, completamos el estudio clínico del paciente que ya hemos empezado con el interrogatorio. Descubrir las reacciones que el paciente ignoraba. Tal vez él dice que le duele la cabeza y piensa que es por alguna infección, pero puede que tenga la presión alta, ¿no? Y obviamente al realizar el examen físico general solo con tomar la presión o con tomar la temperatura, nosotros ya vamos a descubrir tal vez otros, en este caso serían signos, ¿no? Y por último, afianzar la acción terapéutica que ya hemos iniciado. Cuando ustedes empiezan a preguntar, ustedes ya tienen ya una pauta de lo que podría estar pasando, ¿no? Porque obviamente si el paciente les dice que me duele la cabeza, ustedes no pensarán que tiene infección del pie, o puede ser también, ¿no? Por ahí es un síntoma, ¿cómo les digo? Un síntoma indirecto, por decir así, porque la cefalea se presenta en todo y en nada. Hay mujeres que les puede doler la cabeza un mes y resulta que tienen infección urinaria, pero ni sospechaban, ni se han dado cuenta. Entonces lo mismo pasa aquí, ¿ya? Entonces, nosotros, para hacer el examen físico general, es lo que había dicho antes,
olfato. ¿Para qué creen que tenemos que utilizar el sentido del olfato? Si se baña o no. Para tal vez ver si no tiene, por ejemplo, en pacientes diabéticos alguna infección, porque ellos no suelen darse cuenta incluso cuando, digamos, ya tienen necrosado el pie. Puede ser. Los diabéticos hacen cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda, tienen un aliento cetónico, como el de una manzana. Los renales, por ejemplo, se dice que tienen un aliento urémico, que es como olor a orina que sale de la boca. Decían que igual Los pacientes aroma a orina cuando no van a su, ¿qué se llama? Diálisis. Tienen un aliento, un olorcito, digamos, en el aliento como a amonio, como un metal pesado, no sabría explicarse, es bien particular. Así que si su sentido del olfato es bien débil, por decir así, tienen que irlo puliendo. Porque de olores y sabores hay un montón. En ginecología, los ginecólogos, cuando yo he hecho el internado ya hace muchos años, en los pases de visita, por ejemplo, tienen tenían la particularidad, no sé si ahora pasa, de oler prácticamente ¿cómo les podría decir? El flujo vaginal de las mujeres. Había uno que decía, esto huele a pseudomonas, y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo desarrolla tanto eso? Entonces, por eso, como les digo, tienen que ir puliendo su sentido del olfato, ¿ya? Lo mismo cuando los bebés nacen meconiados, igual hay que describirlo, o sea, lo que uno percibe, lo que ve, lo que siente, lo que toca, lo que ve. Entonces, por eso les digo, vista, tacto, oído y olfato. ¿Ya? Entonces, la vista, ¿en qué lo aplicaremos? Para ver cómo llega. En la inspección. Ajá. ¿Ya? La auscultación, perdón, el tacto. En la palpación. En la palpación. El oído. En la auscultación. En la auscultación, ¿no es cierto? El tacto también lo voy a aplicar en lo que es la percusión, ¿no es cierto? Y el olfato, obviamente, en lo que es el olfato. Entonces, la inspección tiene que ser global y segmental. Global, cuando damos, obviamente, global y segmental. En el tema de la auscultación, ¿qué tenemos que obtener, por decir así? Los ruidos pulmonares, los ruidos cardíacos, los soplos cardíacos, soplos arteriales, ¿y qué más auscultamos? El abdomen, los ruidos intestinales, exacto. ¿Ustedes saben cuál es la historia del estetoscopio, por decir así, o fonendoscopio? Creo que había médicos que, digamos, por lo que las mujeres tenían los senos grandes o tal vez les daba algo de, como quien dice, pena acercarse tanto, ¿no? Ajá, así que han creado como que no me acuerdo, como una forma de trompeta, no me acuerdo cómo se llama, casi los primeros fonendoscopios. Ese es el que algunos utilizan todavía en el campo. Se utiliza el de pinar, que es como una campanita, para escuchar los ruidos letales. Pero se dice que el que ha inventado el fonendoscopio es Laennec, ¿no? El que ha fallecido por tuberculosis, creo. Y él dice que ha visto a dos niños jugando con una especie de cañita, por decir así. Y que el que estaba a un lado podía escuchar incluso lo que no sabe el alfiler, que es del otro lado. Entonces, a partir de ahí ha nacido la idea, claro que ha pasado mucho tiempo para que eso se desarrolle. Y ahora en realidad hay hasta electrónicos que guardan la información o lo que escuchan como una memoria, ¿no? Entonces, hay
directamente poner el oído encima y listo. Y la indirecta es la que utilizamos ahora, obviamente, a través del fonendoscopio. En la palpación, ¿qué buscamos? Primero, si es que hay dolor, si es que hay resistencia. ¿Qué significa resistencia? Que si yo toco, como que hay duro y además como que yo ejerzo cierta, o sea, me quiero alejar, ¿no es cierto? Cierto alejamiento. Tengo que identificar en lo posible de las vísceras, en este caso puedo identificar, qué sé yo, hígado, si hay alguna tumoración, el turgor y humedad de la piel, la temperatura local, si es que hay edemas, si es que hay pulsaciones, por ejemplo con la pulsación de la arteria de la aorta abdominal, si es que hay frémitos, si es que hay crepitaciones. Y en lo que es la percusión, tengo que identificar los sonidos normales, si es que hay matidez o hay timpanismo. ¿Cómo les he dicho que se escucha la matidez? No, el timpanismo se escucha como algo. Hemos hecho incluso con su compañero. ¿Ah? Como apagado. Exacto. Y en la olfacción, lo que les decía hace rato, que puedo tener un aliento acetónico, un aliento rancio, un aliento amoniacal, ¿ya? El acetónico es el que les decía en las situaciones diabéticas que se vuelve a la fuertísimo que se siente. Y ahí falta el urémico, pero el urémico, como les digo, se vuelve a la orina, pero fuerte. Entonces, en la expresión, como decía Carla, ¿qué hago? Veo, ¿cierto? Empiezo por la global. La global implica que miro todo el contexto del paciente que estoy viendo. Dice, comienza desde que el examinador mira por primera vez al paciente. Por eso les decía, desde que entra al consultorio, ¿ya? Cada detalle observado puede ser significativo. Esto les decía, cómo camina, cómo se recuesta en la cama, la expresión que tiene, los gestos, si es que tiene tics, con textura, será flaco, delgado, petizo, alto, el color de la piel, cómo están las manos, los latidos del cuello. Y obviamente esta observación en realidad no termina nunca. Todo el tiempo que estamos conversando con el paciente, nosotros vamos a seguir observando. Y en la segmentaria, obviamente ya no es solamente una simple mirada como hacemos en la global, sino que vamos en forma minuciosa y detallada a una zona amplia, en un ambiente, en un ambiente bien iluminado, ¿no es cierto? Y de preferencia dice con luz de día. ¿Por qué preferimos la luz de día? Porque con la luz artificial podemos confundir ciertos colores con la iris. Exacto. En la expresión de ciertas zonas como faringe, tímpano, fondo de ojo, recto o vagina, obviamente nos tenemos que ayudar con algunos instrumentos. En la faringe yo utilizaré. ¿Cómo era? Esos palitos. Bajalenguas. El palito. Pero se llama bajalenguas. Palito de lado. Para visualizar el tímpano, ¿qué utilizaré? Otoscopio. Para hacer un fondo de ojo, oftalmoscopio. En el recto vagina, espéculo, ¿no es cierto? Y obviamente nos podemos ayudar, como dice ahí, el interno, otoscopio, espéculo, según sea obviamente el caso. En la auscultación, entonces eso era lo que les decía, en 1819 era lo que les contaba que el aire ha introducido lo que es el estetoscopio nativo, ¿ya? Entonces, ¿qué regiones tenemos que auscultar? ¿Qué es auscultar? Escuchar qué tipo de ruidos, cardíacos, pulmonares, como es su compañero, Digestivos. Gastrointestinales. gastrointestinales. Entonces, en este caso, ¿qué segmentos puedo auscultar? Las válvulas
embarazo. Las regiones basales del pulmón. ¿Qué pretendo escuchar ahí? El murmullo vesicular. ¿Qué es el murmullo vesicular? La entrada de aire desde el exterior hacia los pulmones, ¿no es cierto? Ese es el murmullo vesicular. En la región traquealo-laríngea se dice que también puedo auscultar. Se puede auscultar, nunca lo he hecho, pero lo que queremos percibir es el ruido laringotraqueal, que será obviamente tal vez la entrada de aire en este paso o incluso el tema de la deglución, ¿ya? Ahora, en lo que es el tercer espacio intercostal izquierdo, aquí, ¿qué escucho ahí? Primer y segundo ruidos cardíacos. El primer ruido, ¿qué significa? Sístole. El segundo ruido, exacto. Entonces, en el tercer espacio intercostal izquierdo y en la región mamilar izquierda o apexiana, que es la punta, ¿no? Del corazón. Aquí también puedo auscultar. Luego, cuando veamos cardiovascular, obviamente vamos a notar lo que son los focos de auscultación. Y en la región periumbilical, los ruidos intestinales. Los ruidos intestinales. Cuando llevo la anatomía, obviamente, dentro de lo que es la anatomía topográfica, ustedes identifican, ¿no es cierto?, cada cuadrante. ¿Cuál es? Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha y izquierda. Donde yo auscultaré los ruidos intestinales de acuerdo a la anatomía topográfica. Mesogastrio principalmente, tal vez flancos, e incluso puede ser aquí, ¿no? Las fosas ilíacas también, sobre todo la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué lugares puedo auscultar? Siguiendo el orden. Regiones basales del pulmón, región traquealo-laríngea, tercer espacio intercostal izquierdo, región mamilar izquierda o apexiana y región periumbilical. Pero no solamente nos limitamos a la periumbilical, ¿no?, sino de acuerdo a la anatomía topográfica, ¿ya? Ahora, ¿qué busco en la palpación? Al hacer la palpación, ¿qué tengo que identificar? Si tiene dolor, si hay resistencia muscular, ¿no es cierto? Si es una panza blanda, por ahí es una panza dura, por decir así. Puedo yo dividir anatómicamente en 9 o 4 segmentos, ¿no es cierto? El otro es más fácil porque solamente hago una perpendicular en el ombligo y ya tengo 4 segmentos anatómicos. Cualquiera me sirve, ¿ya? Obviamente ver el tamaño, la forma de los órganos que están dentro de la región que estoy palpando. Consistencia y sensibilidad de las vísceras, si es dura, si es blanda, si es pétrea tal vez, si es que hay dolor, si no genera dolor. Tal vez yo identifico algún tumor, pero ese tumor no genera dolor. Puede ser que sea duro, sea blando. Si hay alteraciones del turgor o humedad de la piel. ¿Qué será turgor? ¿No sería como sequedad? ¿Cómo? ¿No sería como sequedad? Es la elasticidad que tiene la piel. Elasticidad, firmeza. Por ejemplo, en la mujer decimos, en el tema de las mamas, si es que ella es una persona mayor, la turgencia de las mamas estará aumentada, disminuida. Aumentada. No, disminuida. Ya no hay elasticidad. Claro. Ya no se sostiene, pues, ya ya. son mamas caídas. En cambio, en una mujer joven son mamas turgentes. Ya.
la humedad de la piel, las variaciones de la temperatura local, si es que hay hinchazón, ¿no es cierto? Si es que yo palpo alguna pulsación, como les decía, el tema de la aorta abdominal, si es que hay vibraciones, si hay frémitos o tal vez crepitaciones. Las crepitaciones como esas bolsitas que vienen en algunos electrodomésticos, como burbujitas, se palpa así cuando hay crepitaciones. O sea, suena. Tiene ese sentido. Aquí tengo que hacer énfasis en dos tipos de palpación: palpación superficial y palpación profunda, ¿ya? Si yo sé que le duele, si está así retorciéndose de dolor, no voy a empezar jamás por la palpación profunda. ¿Por qué? Obvio, ¿no es cierto? Lo va a torturar. Claro. Entonces yo empezaré con una palpación suavita. Entonces, para la palpación superficial, con los pulpejos de mis manitos, o de sus manitos, ¿cierto? Agarran y van palpando siguiendo el orden que ustedes prefieran. Me voy, ya sea, qué sé yo, hipocondrio derecho a hipogastrio y a hipocondrio izquierdo, y de ahí continúo, o de acuerdo a cuadrantes, pero tengo que seguir un orden. No me puedo pasar de aquí a aquí, ¿ya? Palpamos con los pulpejos con los pulpejos y la superficie palmar de los dedos, y obviamente con mínima presión, ¿ya? Que me permita obtener la información buscada. Así evitamos embotar la sensibilidad de los pulpejos, y obviamente si yo palpo fuerte, digamos, desde un inicio, como que ya no voy a sentir, digamos, lo mismo, se va a alterar la sensibilidad de los pulpejos de los dedos, ¿ya? Y además vamos a molestar innecesariamente al enfermo en caso de que tenga zonas muy sensibles. Hay gente que se tiene cosquillas cuando uno le palpa. Entonces es bien chistoso, hay gente que no se ve encima más. Pese a que le duele, uno le toca y se ríe. Entonces, la palpación se dice de que es aconsejable empezar en una zona alejada del punto doloroso. Si el paciente viene y dice que le duele el hipogastrio, entonces ¿por dónde empezaría? ¿Ah? ¿Qué he dicho? ¿Por dónde empezaré? Si le duele el hipogastrio, ¿por dónde empiezo? Por meso. Puedo usar por el gastro, ¿no? Y ya voy identificando tal vez periféricamente si es que el dolor no solamente es en mi gastro, sino en otras partes. Entonces la palpación superficial me sirve para identificar la zona dolorosa, ¿ya? Y la profunda, en la profunda, como está el dibujo, en realidad podemos utilizar ambas manos y vamos deprimiendo. Todo buscando masas profundas, ejercemos mayor presión al palpar, pero obviamente ya estamos seguros dónde hay dolor y dónde no hay dolor, ¿cierto? Por ejemplo, si aquí yo encuentro un abdomen en tabla, que decimos así, o con agitación peritoneal, yo sí o sí necesito ejercer la palpación profunda con la finalidad de buscar si es que hay el signo típico de la apendicitis. ¿Saben cuál es? Murphy. Tiene que haber Murphy Bloomberg. Entonces, para hacer el Bloomberg, obviamente yo voy a palpar como que un poquito más profundo en fosa ilíaca derecha o en fosa ilíaca izquierda, que hay algunos casos que tienen. ¿Ah? Cuando un Bloomberg es positivo, el paciente chilla prácticamente, ¿ya? Se puede presionar la mano que palpa con la otra,
también para no embotar la sensibilidad de la primera. Y en caso de ascitis, dice que no va a ser posible palpar el hígado. Pero en el caso de ascitis, a la palpación hay una maniobra interesante que ustedes ya la conocen. De la ola. Entonces golpeo en un segmento y rebota en el segmento contrario. La percusión. La percusión se dice que puede ser inmediata, que es lo que ya no se usa. No, perdón. La La inmediata, que consiste en golpear directamente, que algunos sí lo hacen. Y la mediata, que es a través de un dedo flexímetro, que puede ser el dedo índice o el dedo medio de la mano izquierda, que debe estar firmemente adosado en lo que es la superficie que vamos a palpar, como hacía el otro día con su compañero, ¿no es cierto? Conmigo, creo que era con Borja. Y ese va a ser mi dedo flexímetro, el que pongo ahí. Y mi dedo percutor va a ser lo mismo, puede ser uno o dos dedos, el dedo índice o el dedo medio de mi mano dominante. Y con eso voy percutiendo. ¿Ya? El doctor Ricardo con una sola mano, con un solo dedo. Pero en las mujeres, por ejemplo, a ver, no, difícil. El varón yo creo que sí puede haber. A ver, comparemos la mano de Carla con la mano de Erland. No, pues nada que ver. Bueno, qué malota. Por ejemplo, Rocío Nico. A ver. Obviamente, ella sí va a hacer. Para que no se con una sola mano. Hace, creo que un solo dedo y o sea, uno y uno. Entonces, los sonidos que yo identifico es matidez, que es un sonido como que sin respuesta, por decir así. Puede ser un sonido sonoro, que es la sonoridad normal, o timpanismo, cuando suena, como decían hace rato. Algo así, algo. Entonces, la matidez, sensación de resistencia que se advierte al percutir un gran derrame pleural en la masa muscular. ¿Ya? Todo lo que tenga agua o tenga un contenido denso va a sonar. ¿Qué tipo de sonido me va a generar? Mate. ¿Ya? Todo lo que tenga agua o sea de contenido denso. Agua, sangre, pus a veces. La sonoridad normal es en cabeza que contiene aire, por decir así, y el timpanismo es un ruido predominante por la presencia de aire, ya sea en el estómago, intestinos o incluso también en el caso de los neumotores. ¿Ya? Entonces, hacemos inspección, que significa mirar. Luego hacemos auscultación, que significa escuchar. Luego hacemos palpación, que significa tocar, y ahí disertar. Y por último hacemos olfación. antes de eso percusión, inspección, auscultación, palpación y percusión. ¿Por qué la pongo la auscultación? O sea, ahí, al menos en abdomen y desde el anterior. Si yo palpo y percuto antes de escuchar, ¿qué pasa con los ruidos intestinales? ¿Ah? Cambian. Se modifican, cambian. ¿Ya? Y por último, lo que decía Pietro, tengo que oler. ¿No es cierto? Una vez identificado esa secuencia,
veo la posición del paciente. La posición implica la actitud que tenga, digamos, de pie. Y el decúbito implica la actitud que tenga recostado o en cama. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿qué me va a producir una alteración en la posición de mi paciente? El dolor, ¿no es cierto? Porque es cuando nos duele o cojeamos o nos inclinamos, por decir así, ¿ya? Pero también se dice de que las alteraciones neurológicas van a ocasionar posturas propias de esto. Primero, la enfermedad de Parkinson. Se dice de que aquí, obviamente los pacientes que tienen Parkinson se ponen rígidos, están así agachaditos, encorvaditos. Los miembros superiores, así como está el dibujito, están como que pegados al tronco y tienen el famoso temblor, ¿no? El temblor parkinsoniano es un temblor que sigue, aunque esté, digamos, en reposo. Sigue siguiéndose. Camina, está, reposa, igual sigue. Mientras duermen igual, o suele disminuir. Igual en reposo, sigue. Así descansan, igual siguen temblando. Ay. Por eso es que necesitan meditación. Ay. ¿Qué es la hemiplegia? Ah, pues. Ahí obviamente también me varía la posición, pero ¿qué? ¿Saben qué es la hemiplegia? Pastor hacia otro. Entonces se manuda en pero se me suena. Lo cambia. Wow. Es la pérdida de movilidad De un lado. de una mitad del cuerpo, pero ¿en qué se dice? ¿En qué proyección? Sagital. Entonces, obviamente, tal vez puede que no mueva el hemicuerpo izquierdo y a qué lado se apoyará. Al derecho. Puede ser al derecho, ¿no? Que es el que más manipula. O al bastón. Entonces, obviamente va a haber una postura asimétrica que induce a menudo al enfermo a apoyarse en un bastón con el miembro superior del lado afectado en semiflexión y la mano empuñada contra el abdomen. Dice que anda así. ¿Ya? ¿En qué se diferencia la hemiparesia y la hemiplegia? Plejía implica pérdida de la función motora. Paresia implica pérdida de la función sensitiva. Sí. Sí, que tal vez habría hemiparesia, tal vez no podría Digo que nace de lo que le haga, digamos, hemiplegia. puede agarrar hemiplegia, puede agarrar hemiparesia, puede agarrar una plejía braquial, una plejía crural, o una paresia braquial, o una paresia crural. Puede agarrar de todo. ¿Qué otras posiciones más vemos que sean anormales por alteraciones neurológicas? ¿Ya? La paraplegia espástica, que también puede estar en el caso de la CB, como su compañera. Pero ¿cuál será la diferencia entre hemiplegia y paraplegia? No es solo de abajo. Cuadriplegia es cuando ya. Cuadriplegia es miembros superiores y miembros inferiores, de aquí a abajo. Entonces, paraplegia es solo miembros inferiores. Exacto. Para M. ¿Ya? Pues obviamente pierde, qué sé yo, en este caso, la movilidad, porque decimos plejía, de muslos, rodillas, ¿no es cierto? Y dice que los muslos y rodillas van a estar así bien apretados en posición equina. La correa de Sydenham también es otra posición anómala, por decir así, porque se caracteriza por movimientos continuos, incontrolados, desordenados, tanto de la cara como de las extremidades y tronco, o sea, también como que están así temblando. La ataxia avanzada, cerebelosa o tabética, es un paciente torpe, que no coordina los movimientos, se observan las piernas separadas y el cuerpo oscilante. No sé si alguna vez
Es de un litro en lágrimas, ¿cómo era? De un litro de lágrimas creo que se llama, no sé, o sea, no dan esa enfermedad, o sea, tenía no me acuerdo el nombre de la enfermedad, pero tenía una enfermedad degenerativa y de a poco así empieza a dejar de poder caminar, a coordinar movimientos. Puede ser, pero obviamente el cerebelo es el encargado del tema de la coordinación, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, como hay una alteración a ese nivel, una ataxia cerebelosa, entonces el paciente como no tiene ese nivel de coordinación, ¿ya? Y eso se conoce como ataxia. Entonces, ¿qué posiciones anómalas vamos a ver? ¿Qué posiciones anómalas vamos a ver? Primero, la posición es la actitud que adopta el paciente de pie, ¿cierto? Ya acabamos de ver hemiplegia, paraplegia, enfermedad de Parkinson, Sydenham, la ataxia cerebelosa. Entonces, si yo les pregunto, mencionen 3 tipos de posición anómala: paraplegia espástica, hemiplegia y ataxia cerebelosa, parkinsoniana. Y como les decía, el decúbito es la posición en cama, ¿ya? Puedo tener decúbito lateral, puedo tener un decúbito lateral, obviamente, si está recostado del lado izquierdo o del lado derecho, será el decúbito lateral derecho o izquierdo. El decúbito supino es la posición habitual que adoptamos para dormir, ¿es cierto? Ya digamos, pero no sé si alguien me pasa, pues es el decúbito prono. ¿Sí? Decúbito lateral. ¿En prono? Sí. Sí, se duerme, Doc. Solo el cuello que tiene que cuidar. Chévere. Puede ser. Bueno, pero entonces, el decúbito supino es la posición que habitualmente adoptamos al recostarnos, excepto Sofía, ¿ya? Sofía adopta, ¿qué posición dice? Decúbito ventral o decúbito prono, que es el paciente de Yo te apoyo, Sofía. Ahora, este decúbito, cuando el paciente está en cama, decimos que este decúbito puede ser activo, cuando obviamente el paciente puede moverse solo o cambiar solo de posición, ¿ya? Puede ser pasivo, cuando necesita ayuda, cuando necesita que lo movilicen. Obviamente en pacientes que están en coma, en pacientes que están tetraplégicos, como decía su tetraplégicos era, ¿no? Tetraplégicos o cuadriplégicos, ¿no es cierto? Obviamente no se van a poder mover, ¿ya? Ese será el decúbito pasivo. Y forzada, obviamente, cuando yo no puedo estar a un lado de la cama con su compañera, yo prefiero dormir en decúbito prono, yo me siento mejor, ¿no es cierto? O tal vez si me duele la espalda, adoptaré una posición, ¿no es cierto?, antiálgica. Entonces esa va a ser la forzada, ¿ya? Ahora, ¿cuál nos interesa? Nos interesa obviamente esta decúbito forzada. ¿Por qué puedo adoptar una posición de decúbito forzada? Obviamente, la principal manifestación va a ser el tema del dolor. Muy bien. Entonces, aquí tengo ortopnea, decúbito lateral forzado, decúbito supino obligado, decúbito prono electivo, que es el de Sofía, me parece, posición en gatillo y opistótomos, ¿ya? ¿Qué es la ortopnea? No son los que, digamos, no pueden respirar, o sea, dormir, tienen que dormir sentados. Los cardiópatas no pueden estar echados y tienen que dormir con N almohadas, ¿no es cierto? Duermen prácticamente sentados.
Por eso se dice, se observa la insuficiencia ventricular izquierda, asma bronquial y cuando hay derrame pleural, o sea, mucho líquido en los pulmones. Decúbito lateral forzado, ahí he puesto la imagen. Embarazada. En embarazada, obviamente, ella va a preferir un lado más que el otro. Beso. Obviamente, porque obviamente le ayuda a tener una mejor digestión. Pero eso es, bueno, ¿cómo que diría exacto. Es mejor porque todo el útero obviamente comprime la vena cava y hay, o sea, y la irrigación, la circulación es defectuosa, pero entre gustos no hay disgustos, ¿no? El decúbito supino obligado. Se dice que rodillas ligeramente flectadas para inmovilizar el abdomen, como se observa en el caso de la peritonitis aguda. No sé cómo será eso, pero debe ser tanto el dolor que uno evita apoyar la espalda, ¿no? Supongo, ¿ya? El decúbito pronoelectivo, como dice Sofía, alivia los dolores de la úlcera péptica penetrante, dice, del páncreas y también los provocados por la retroversión uterina. La posición en gatillo es la posición típica de la meningitis y de verdad que se ponen así los pacientes. Forma de decúbito lateral, ¿no es cierto? Con las piernas flectadas sobre lo que es el abdomen y la cabeza hiperextendida. Y el opistótonos. ¿No es en el tétano? Cuando está muy avanzado. El enfermo se apoya solo en la región occipital y en los talones, descendiendo el resto del cuerpo en alto. La Sofía va a ser así. Es mierda, huevita. A la Sofía le encanta el exorcismo. La marcha y el deambulación. Hemos dicho que tenemos que mirar al paciente, ¿no es cierto? Primero la vista, primero miro. Entonces tengo que ver atentamente al paciente, preparando especialmente la regularidad, si es estable, si entra tambaleando, cómo son los pasos. Tal vez, hay abuelos que cambian así, son pasos cortitos, pero eso no es obviamente normal por más que la edad sea así. ¿Ya? Obviamente la marcha en una persona normal, cada uno de ustedes está bien, pero una persona que tiene obviamente algún trastorno puede deberse alguna alteración neurológica. Entonces, ¿qué tipos de marcha tenemos? La táxica, que acabamos de ver, ¿no es cierto? Que coincide con el tema de la ¿en qué acabamos de ver? ¿Ah? No, pero otra Parkinson. ¿Cómo les digo? O sea, en el tema de la posición, obviamente hemos visto que puede haber una posición atáxica, ¿no? Entonces también puede haber una marcha atáxica, que es lo mismo, incoordinación, irregularidad de los pasos, inestabilidad. ¿Y qué órgano estará afectado aquí? Cerebelo. Lo mismo, como decíamos que hay una posición hemipléjica, también una marcha hemipléjica orgánica, obviamente que solamente va a apoyar el lado. ¿Qué lado creen que apoyaría? ¿Ah? Si yo no puedo mover este lado, En otro lado. qué graciosa, Carlos. Obvio, ¿no? Dice, el paciente camina describiendo un semicírculo externo con el pie afectado, ¿no? Entonces yo camino con este y este como que lo manejo así. ¿Qué dice? Como skips. Un show más. Por eso. No dice skips. Por eso dice, describe un círculo.
Recuerden que hemiplegia es la pérdida de la función motora, pero no de la sensitiva. Yo puedo mandar, pero no va a tener la fuerza para hacer lo que en cambio, si ya tengo paresia, ¿sí? Pero eso Y tiene hay- fuerza como así. por eso es que se reduce el apoyo. Pero si ya hay pérdida de la función sensitiva, obviamente. Y esa marcha se dice que es la marcha encegador, porque hace esto. ¿Ya? Obviamente con el lado afectado. También está la marcha del polineurítico. Aquí hay paresia de los músculos de los miembros inferiores y dice que el paciente levanta más la rodilla al caminar para no arrastrar los pies. ¿Ya? El que después apoye en punta antes que el talón. No sé cómo caminarán. Debe ser ahí. Originando el paso de parada o este paso. La marcha del parkinsoniano, a eso me iba, los parkinsonianos caminan así. Pasos cortitos, ajá, por eso, pasos cortitos y así temblando. Pero es que es la verdad, ¿ya? Y obviamente con el cuerpo inclinado hacia adelante. Ya van a ver algunos pacientes llegan a la consulta. Che, esa marcha del polineurítico no sería igual los que tienen, ¿qué se dice? Reemplazo de cadera, caminan así medio raro igual. También está, dice, la marcha del hemipléjico histérico. El paciente en vez de tratar de levantar el pie, o sea, obviamente que él trata, pero al final termina arrastrándolo. Es que obviamente siempre va a ser nuestra naturaleza tratar de hacer algo, ¿no? Obviamente por lesiones neurológicas no lo vamos a poder hacer. La marcha del parapléjico espástico. Dice que la contractura solo permite pasos pequeños levantando apenas la punta de los pies y contorneándose para poder avanzar. Ahí, ¿no? Doctora, digamos, una persona que ha tenido un reemplazo de cadera camina medio igual distinto, sería un tipo de marcha polineurítico Sí, puede ser. o histérico. Puede ser ambas. Cualquiera de las dos. Ujú. Ah. Porque obviamente como que esto ya no me responde como quisiera, ¿no? O algunos dicen que es como que les pesa más. Exacto. Así que ya caminan medio raro. Ya más lentito, ¿no? Hasta aquí, por favor, yo tengo sueño. Ah.